Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están sintonizando por esta tu estación de radio, tu programa de radio Hombre Nuevo y Renovación Católica en este hermoso martes que nos ha regalado el Señor, martes de mujeres, mujeres valiosas, con un invitado pues también muy valioso para nosotros aquí en la radio que lo estamos escuchando, ni más ni menos que nuestro hermano Cristian, al cual le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sí, bueno, gracias a ti, Cristian, por haber aceptado una vez más estar con nosotros con un tema que se llama... Vamos a ver acerca de la feminidad, lo propio de la mujer, ¿verdad? Excelente, el día de ayer estuviste hablando acerca de la masculinidad. Ahora toca la feminidad, así que bueno, nuestras líneas están abiertas, números en cabina 619-701-1123. Estamos esperando por tu llamada. Además de eso, pues tenemos muchísimo más que ofrecerte el día de hoy. Norma Mozo y Julissa Lizárraga estaremos con ustedes acompañando, escuchando sus peticiones, sus oraciones, atendiendo sus llamadas. Recuerden que también pues nos pueden hacer llegar sus mensajes a través de nuestra página de Facebook. Y a ti mujer que nos estás escuchando, a ti varón que nos escuchas en este martes de mujeres, a ustedes jóvenes, yo los quiero invitar que junto con nosotros aquí en cabina nos pongamos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. Amén. Ahora sí que nuestros corazones están más que dispuestos para escuchar ese mensaje que el Señor tiene para ti, que nos estás escuchando en esta tarde, que el Señor te ha regalado. Te recuerdo que también puedes hacer llegar tus mensajes, peticiones, comentarios, preguntas a través de nuestra página de Facebook. Así es Hombre Nuevo y Renovación Católica. Pero también nos pueden, ahora sí que contactar por el internet www.hombrenuevoradio.com. Y bueno, hay muchísimo más que compartirte este día, pero quiero que empecemos con este mensaje que el Señor tiene para ti, mujer, y para ustedes también, varones. Cristian, la feminidad. La feminidad. Es bien importante partir, yo creo que comenzando desde el aspecto meramente biológico, físico, sobre todo porque ahora con la ideología de género, para que alguien que no entienda lo que es la ideología de género, es toda esta tendencia que ha entrado inclusive en las leyes, en el aspecto político, y que ya se han tomado decisiones a raíz de esto. Una de las decisiones es aquí en el Congreso, y pues que han redefinido la palabra matrimonio, etc. ¿Y cuál es la base de la ideología de género? La ideología de género es que básicamente no nacemos ni hombres ni mujeres, que es una elección, ¿verdad? Básicamente. Y la feminidad, evidentemente, como la masculinidad que la vimos ayer, evidentemente para la ideología de género desaparece. Pero nuestros cuerpos, principalmente nuestros cuerpos, nos avisan que sí somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes. Pero también el interior del cuerpo, solamente biológicamente, por ejemplo, la mujer tiene más neurotransmisores. Por eso ella puede conectar varias cosas y por eso no se les olvida nada, ¿no? Se recuerdan de cuando no las llevaron al cine hace 50 años, ahí las siguen guardando. Porque conectan toda esa memoria que a la vez es muy sensible, la memoria de la sensibilidad de la parte izquierda del cerebro. Nosotros los hombres somos más concretos, más específicos. Y este aspecto de la feminidad que da un cerebro hiperconectado, están sumamente conectados ustedes. Sé que es conocido aquí de la radio el padre Ángel Espinosa, él pone el ejemplo también dice, una mujer puede estar teniendo intimidad con su esposo y está pensando en si su hijo comió, si ya llegaron, etc. Y el esposo no está en lo que estaba. Esa cualidad ya muestra la diferencia entre la masculinidad y la feminidad para empezar. Y es una cosa que Dios la puso con sabiduría. ¿Por qué? Porque si la mujer no tuviera esa conectividad cerebral, simplemente no podría ser madre. Porque una mujer, desde el propio embarazo, ya no se diga cuando nace, tiene que estar velando porque come ella y porque come el bebé. Hacer mapas visuales de los mismos llantos del niño,
Una mujer observa al niño y por eso sabe cuando un niño está llorando porque tiene hambre o porque ya está sucio, etcétera, y para el hombre es llanto, punto, nada más. Entonces, esa primera cualidad quisiera ponerla en el aspecto meramente físico, biológico. No necesitamos tener ni fe, porque alguien se puede atrever a decir, no, es que ustedes están en contra de la ideología del género por su Biblia. No, yo te estoy mencionando factores científicos, reales, físicos. No estoy dando ninguna cita bíblica. Hombres y mujeres somos diferentes. Tenemos, eso sí, un mismo valor. Nuestra esencia tiene esa misma dignidad como tal, pero la diferencia Dios la puso porque Dios la quiere y porque tiene un propósito correcto y bueno. Vamos a decirlo así, que ya uniéndolo con el tema pasado, la mujer es como si fuera un torrente de agua. Es demasiado, es un caudal de agua, pero un caudal de agua, si no tiene cauces, causa inundaciones, causa un desastre. El hombre es ese cauce, ¿va? El hombre tiene que ayudar a encauzar a la mujer todo ese potencial que tiene en ella, porque si no, el primer enemigo de la mujer no es el hombre. Ciertamente el machismo le ha hecho mucho daño. El primer enemigo de la mujer es la mujer misma, ¿va? O sea, se sabotean entre ellas mismas en ese sentido. Y empezamos con falsos feminismos también, que es básicamente el mismo engaño del machismo, ¿va? Pero pues en femenino, y ha causado un montón de destrozos, afectando principalmente la feminidad, ¿va? Con esto de vencer el machismo nos fuimos al otro extremo. Y aquí ya voy a conectar en cuestiones básicamente de comportamiento e inclusive espirituales, y esto es bien interesante, porque esa conectividad es de ese multitasking que puede hacer mucho la mujer, puede estar haciendo varias cosas al mismo tiempo y todo eso. Si lo pone al servicio de Dios, si se abandona al servicio de Dios, tiene un fruto impresionante, impresionante. Un simple ejemplo, yo soy misionero laico desde hace rato, bastantes añitos tengo en esto de la misión, y yo hoy puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que una parroquia se caería sin la presencia de la mujer. Quítenle la mujer a las parroquias y yo creo que hasta el sacerdote se pone en crisis, ¿verdad? ¿Pero de qué va a hacer? ¿Por qué? Porque la mujer, precisamente por esa conectividad, cuando se ve con esa conectividad cerebral, ese multitasking, se ve tocado por el Señor, dice, no hay ningún problema en que pueda ser buena esposa, buena madre y servir de paso en mi parroquia como catequista, etcétera, porque tiene la capacidad para eso, o sea, va para beneficio. En este sentido, una de las cualidades cuando se une esta cuestión es a la sensibilidad de la mujer. Y aquí me gustaría citar a Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, que van a canonizar ya a sus papás el 18 de octubre. Los van a canonizar, y yo curiosamente estoy escribiendo un libro acerca de los padres de Santa Teresita. Es increíble el caso de la mujer. La mamá de Santa Teresita, ella muere joven y había muy poco, entonces yo estaba más o menos elaborando más el libro casi por el papá. Me pongo a investigar qué mujer. Y el punto está, bueno, haciendo ya la conexión con esto, Santa Teresa del Niño Jesús dice: Jesús no me ha dado un corazón insensible, y justamente porque mi corazón es capaz de sufrir, deseo que le dé a Jesús todo lo que puede darle. Precisamente porque Santa Teresa del Niño Jesús se sabía muy femenina, es decir, muy sensible, capaz de sufrir. Pero vean dónde enfoca su sensibilidad. No dice, me arrojaré a llorar desesperadamente, desconsoladamente por tantos sufrimientos que siente mi alma y que ve a mi alrededor. Su papá, cuando falleció, fue una agonía, y no solamente bien dura, porque la gente afuera, ella estaba dentro del convento de las Carmelitas Descalzas, la acusaban a ella porque era la preferida del papá. Tú mataste a tu papá, ¿va? O sea, imagínense el remordimiento que le querían meter, además de ver a su padre como estaba padeciendo y un montón de cosas que estaba padeciendo. Pues esta mujer con toda su feminidad dice: Jesús no me ha dado un corazón insensible, es decir, reconozco que soy demasiado sensible, y justamente porque mi corazón es capaz de sufrir, deseo que le dé a Jesús todo lo que pueda darle. ¿Qué es eso de darle todo lo que pueda darle? A través del sufrimiento. Si quieren lo podemos ver en el siguiente segmento con más tranquilidad.
Excelente el tema que nos estás contando, sobre todo lo que resaltas, que el valor de la mujer en estos tiempos. Quiere decir que la iglesia incluso también le da un valor muy importante a la mujer. Me gustó lo que dijiste, de que hasta los sacerdotes estarían en caos si las mujeres dejaran de ir a misa. Así es, y a mí, ahora sí que no es que me hayan elevado el ego, pero precisamente el día de hoy estaba yo viendo un video, ¿verdad?, donde de repente las mujeres nos sentimos con un poco valor, que no servimos o que nuestro trabajo no es tan reconocido. Y escuchar estas palabras, de verdad que es bastante animante, bastante, ahora sí que eleva a uno como mujer, ¿verdad? Más viniendo de un hombre, porque muchas veces de las mujeres, pues, solita nos levantamos el ánimo, ¿verdad? Pero o se lo tiran también, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero viniendo de un caballero, pues, es hermoso porque yo sé que viene del Señor. Y estamos aquí de regreso en nuestros teléfonos en cabina 619-701-1123. Estamos esperando por tu llamada. El invitado del día de hoy, Cristian Huerta, él es un misionero laico, originario de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Dónde vives ahora tú, Cristian? Yo actualmente estoy en Los Ángeles, por mucho tiempo he estado también en Miami, pero ahora mismo residiendo en Los Ángeles. Cuéntanos un poquito acerca de ese ministerio, de esa labor que tienes. Mencionaste que tenías ya algunos añitos. Sí, bueno, de edad tengo 33, o sea que... No, está súper joven. Pero sí, básicamente desde los 15 años he estado básicamente y bueno, ya aquí en los Estados Unidos tendré unos 12 años próximamente, más o menos, 12, 13 años. Sí, imagínate ver chicos de los 15 años, ¿verdad?, involucrándose en esos ministerios, en esa labor tan bonita, en ese llamado al Señor, porque aquí nos damos cuenta que el Señor te puede llamar en muchísimas maneras, ¿no es así, Cristian? Claro, claro, así es, y pues siendo, y quizá conectando un poco con esto del aspecto de la feminidad, uno de los llamados que creo que es fundamental para el aspecto de la mujer, con esto que yo les estaba refiriendo, de la capacidad de sufrir y de la sensibilidad que tiene la mujer, que lo tendremos que primero apuntar a nuestra madre, a la Virgen María, porque ella, que no tuvo pecado original, la gente no entiende que a mayor pureza, mayor capacidad de sufrir. Porque cuando uno está, vamos a poner una analogía, cuando uno está sucio, que ya tiene costras y todo eso, pues bueno, o sea, cualquier otra cosa que se le pegue pues no hace mucha diferencia, ¿verdad? Pero una manchita en una piel blanca se nota, ¿verdad? Entonces la puede herir, la puede cualquier cuestión, una piel realmente tersa como tal. La Virgen, al ser plenamente pura en ese sentido, el sufrimiento que ella tuvo al ver a su hijo en la cruz no es como el sufrimiento de una madre aquí cuando pierde a su hijo. Es muchísimo mayor. Yo creo que cualquier mujer que es madre, esperemos que no hayan perdido un hijo, pero las que hayan perdido un hijo o se puedan imaginar perder un hijo, imagínense que la Virgen les doble o las triplica el dolor que ella sintió al ver a su hijo así. ¿Y qué habrá hecho la Virgen? ¿La Virgen se habrá quedado destrozada, desconsolada, absolutamente, etcétera? No. Yo no soy de la idea de esas pinturas que ponen a la Virgen demacrada, etcétera. No, seguramente llorando sí, es un ser humano como tal, le están matando a su hijo como tal, pero a mí se me hace más representativa, inclusive en algunos íconos de bizantinos, es decir, de los primeros siglos, en donde se ve una Virgen con el sentido de la reparación, y es aquí donde quiero centrar esta reflexión en el aspecto de la feminidad. Una mujer tiene, se suele decir, como ese sexto sentido, de que puede tener un hijo en el extranjero, estudiando, no sé, en Francia, y su hijo, si está siendo promiscuo, si está llevando una mala vida, no me dejan mentir las mujeres, Dios les ha dado un sentido, mi hijo anda mal. No tienen ni que avisarles porque sienten algo, mi hija anda mal, ya sea de salud física, espiritual, etc. Eso es una misericordia del Señor para la mujer. Ahora, que la mujer, después de que se entere de eso, se desplome absolutamente, eso es un desperdicio de la misericordia. Eso es un desperdicio de la misericordia. Y por eso a veces
la feminidad se ensucia, porque ya de la mujer salen más o menos ese tipo de oraciones. Señor, cuídame a mi hijo, ahorita que está ahí en Francia, etcétera, cuídamelo a mi hijo. Y más o menos el Señor escucha esto. Señor, mira, mi hijo te escupe, te patea, te rechaza, pero tú cuídamelo, tú cuídamelo. Ese es el tipo de oraciones que está escuchando el Señor. No es la de una feminidad pura, como la de la Virgen, sino la de una feminidad centrada en su propio dolor, no en el dolor del Señor. Si él está perdido, si su hijo está perdido, al Señor le duele más que a ella misma. Pero esa mujer se olvidó que su feminidad, como le cité esto de Santa Teresa del Niño Jesús, está para consolar al Señor. El primer herido es el Señor, no es tu hijo. Entonces, que no se te olvide que tu feminidad está en vías al Señor. Ahí ya cambiaría el tipo de oración. Esta mujer podría decir, Señor, has derramado sangre por mi hijo, te ha costado la vida a mi hijo, para que este cabezón no esté valorando esto, haz lo que tengas que hacer, pero que se salve. Esa es una mejor oración. Haz lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el niño anda en drogas y el Señor dice, ok, bueno, pues vamos a quitarle la providencia de la cual le he estado protegiendo, cae una sobredosis, va al hospital, pero ahí va la mamá, Señor, por favor, sáname. El Señor le dirá, ¿me dejas trabajar, sí o no? Pues, ¿verdad? Entonces, la mujer precisamente porque no sabe contener porque es demasiado la perceptibilidad en su cerebro, en sus sentidos, en su espíritu del dolor, la mujer tiene una capacidad tremenda de sufrir. Yo creo que por eso ustedes son las que paren hijos. Yo creo que si los hombres que pudiéramos quedar embarazados, tendríamos déficit de población, ¿verdad? Porque en realidad se necesita valor, hay una capacidad de padecer, de sufrir, pero la mujer cuando esa capacidad se enrosca en ella misma, cae en frustración, cae en chisme, cae en chantajes, ¿verdad? Ahí está la mamá chantajeando, haciéndole chantajes a los hijos y no me dirán que estoy mintiendo, consiguen exactamente lo contrario, ¿verdad? O sea, que la hija anda con un mal candidato, etcétera, y entre más le chantajean y entre más le reprimen, más se va con el otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no han puesto esa capacidad de sufrir a favor del Señor. ¿Y cómo sería a favor del Señor? Yo creo que la palabra clave aquí se llama reparación. Reparación. Todos los hombres y las mujeres tenemos capacidad de reparar, de hacer actos de desagravio, de consolar al Señor. Imagínense, yo siempre pongo quizá un poco de manera irónica, pero para que me entiendan, yo a veces les digo en las comunidades que voy, seguramente ustedes siempre que van a la capilla del Santísimo, ustedes le dicen, Señor, esa seguramente va a ser nuestra oración, Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus dolores? ¿En qué te puedo servir? ¿Cuáles son tus intenciones? Seguro esas son nuestras oraciones. Creo que no, ¿verdad? Creo que, porque, o sea, estamos ensimismados y lo repito, lo dije ayer, el que ama al Señor por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. A Dios se le ama por Él mismo, no por los favores que nos da. Imagínense cómo ha de explotar el corazón de Dios cuando, imagínense, que trae un montón de problemas, de sufrimientos, etcétera, y va al Santísimo y lo primero que le dice, Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Te crees que Él no sabe lo que traes? Y que ve a su hijo preocupado más por el dolor de él que por el de sí mismo, el corazón de Dios se tiene como que conmover en ese momento tremendamente. Cristian, qué difícil debe ser para las mujeres, madres de esos hijos, decir esa frase que tú mencionaste. Las oraciones que hacen una madre hacia su hijo o hacia su hija, no importa los errores que esté cometiendo. Ahorita mencionaste acerca de alguien que está en drogas, pero si nos vamos a algo más público, más conocido, imaginemos esas personas, esos narcotraficantes famosos que han cometido tantos delitos, que han provocado tanta muerte y tanta destrucción. Puedo imaginarme esa madre haciendo oración para que su hijo no le pase nada malo. ¿Cómo podría una madre distinguir y saber que aunque le desee bien a su hijo, hacerlo de una oración de una forma correcta? Tendremos que empezar a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces estamos en una tendencia que viene a partir de los masones.
Los masones ciertamente atacan a la iglesia, pero su principal objetivo no es atacar a la iglesia, sino implantar una cosa que se llama el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Es una manera de inmanentismo. ¿Qué es inmanentismo? Inmanere significa aquí y ahora. El inmanentismo o el naturalismo lo que nos está queriendo decir es de que solamente existe el aquí y el ahora, esta vida, no hay trascendencia. Lo contrario al inmanentismo es la trascendente. Por lo tanto, cuando uno es inmanentista, cuando uno ve su realidad aquí nada más en este planeta, etcétera, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es no estar enfermo, lo bueno es tener una casa, lo bueno es tener dinero para divertirse, lo bueno es que todos estar bien comidos, bien vestidos. Eso es lo bueno, pero en realidad la pregunta es, ¿eso es lo bueno? Muchos tienen eso y no están teniendo lo bueno. Entonces la primera cuestión que yo diría es, tenemos que desintoxicarnos de la visión de lo que es bueno y malo, de lo que es el bien y de lo que es el mal. Entonces, cuando uno pone, en el caso por ejemplo está el narcotraficante, cuídamelo o dale lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno, lo mejor quizá es que toque suelo. Y eso es lo que a veces no queremos, ¿verdad? O sea, porque entendemos que el sufrimiento es malo y el sufrimiento no es malo. El sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo, está claro, porque si no sería masoquismo, unido al sufrimiento de Cristo tiene un sentido. Voy a poner un ejemplo sencillito. Uno de los maestros de oración más grandes, San Juan de la Cruz, junto con Santa Teresa de la Cruz, son doctores de la iglesia, maestros de oración. En plena oración mística, San Juan de la Cruz escucha del Señor que le dice, Juan, pídeme algo. ¿Qué creen que pidió San Juan de la Cruz? Le dice el Señor en oración mística, Juan, pídeme algo. Y Juan responde, Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Eso es lo que pidió. Yo no he escuchado un solo grupo de oración que cuando se reúnen y se toman las manos y hacen sus peticiones, no he escuchado una sola petición, ya no digo que sea igual, que vaya por el mismo estilo. No. Y al contrario, a Juan hoy lo catalogaríamos por esa petición como un masoquista. Juan de la Cruz era un masoquista por decirle al Señor, lo único que te pido es sufrir y padecer por ti. Aquí en la tierra, sufrir y padecer por ti. No. ¿Por qué? Porque cuando se ama, se quiere participar de lo que pasa del amado. Y San Juan de la Cruz se dio cuenta que a Jesús no le falta gente en los milagros. A Jesús no le faltó gente cuando habló bonito. A Jesús le faltó gente cuando estaba sufriendo. Ahí es cuando le falta gente. Entonces, como él verdaderamente amaba a Jesús, no amaba los milagros de Jesús, no amaba las palabras y consoladas de Jesús, amaba a Jesús. Dice, ¿dónde me necesita más el Señor? En los sufrimientos. Ahí es donde está solo, ahí es donde está abandonado. O sea, no es un masoquismo el de San Juan de la Cruz. Lo que es un amor exquisito, que quizás si pongo este ejemplo nos centraríamos de mejor manera. Si tu hijo, mujer, estuviera muriendo y el doctor de pronto dijera, ¿sabe qué? El cáncer terminal que tiene su niño, solamente hay una solución para sanarlo, pasárselo a usted. ¿Lo toma, sí o no? Yo creo que la mayoría de las madres dirían, sí, pásenmelo. Entonces yo podría decirles, masoquistas, ¿qué les encanta el sufrir? ¿Qué les encanta el cáncer? No, es un acto de amor ante el padecimiento de un ser querido como es el hijo. Lo triste es de que tenemos capacidad de eso para hacer para con los hijos, para con el esposo, para con los tíos, para con los primos, etc. Y no lo tenemos para con el Señor. Y el Señor es el que está padeciendo más. ¿Por cuánto sufro yo? Mi papá que falleció hace una semana, mi familia que puede estar pasando dolores, quizá tengo un familiar que anda en malos pasos, etcétera. ¿Por cuántos? ¿5, 10, 20, 30 personas? ¿Por cuántos yo diría tú estás padeciendo? 5, 10, puede ser generoso, tú sufres por 1 millón de personas. ¿Por cuántos está padeciendo el Señor hoy, en este preciso momento? Por todos los del planeta. Pregunta, ¿quién necesita más consuelo, tú o Él? Esa es la pregunta clave. ¿Quién necesita más consuelo, el Señor o tú? Cristian, ¿por qué esas podría ser acaso purificador tener ese padecimiento en la tierra, pero sin que no sea malinterpretado? Obviamente estamos hablando de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué podría serlo? ¿Te parece si nos contestas después de la pausa? A ti te invitamos que te quedes con nosotros, 619-701-1123. Estamos esperando por tu llamada. Una breve pausa y regresamos. El invitado del día de hoy es Cristian. Cristian,
misionero laico que nos acompaña desde Los Ángeles, California. Él es originario de Guadalajara, Jalisco. Así que bueno, tenemos aquí una hermanita, Paula Barajas, que ha de estar bien contenta de que esté un paisano aquí, también originario de Guadalajara. Nos quedamos con una pregunta al aire. Adelante, Cristian. Sí, bueno, yo creo que para entender este aspecto del sufrimiento como aspecto también de reparador, hay que poner como la base. Si yo voy y me confieso de mis pecados, bueno, sabemos que si yo muero con pecado mortal, yo me condeno. El pecado mortal condena. Yo me confieso, pido perdón, me arrepiento, pido perdón, y el Señor perdona todo pecado, cualquier pecado. Ahora, si después de la confesión yo salgo y me da un infarto, ¿para dónde me voy? ¿Para el infierno? No, porque ya estoy perdonado. Y ese es aquí el aspecto del purgatorio. Evidentemente, si nos está escuchando algún hermano esperado, etcétera, no voy a desglosar ahora porque no es el momento de desglosar doctrinalmente el purgatorio. Esto lo entendamos como católicos. Pero, ¿y qué se purga? Se purga la consecuencia del pecado, porque una cosa es el pecado que Dios puede perdonar y lo perdona a través del sacramento de la confesión, y otra cosa es la consecuencia que se tiene que reparar. Ejemplo, yo me robé $10, voy y confieso que me robé $10, estoy confesado, Dios ya me perdonó exactamente mi robo, pero ahora yo tengo que reparar esos $10. Esos $10 yo los tengo que regresar. Si ya no conozco a la persona, se los tengo que dar a una persona pobre. Si ya me los gasté, le tengo que trabajar gratis a esa persona para pagar $10. Toda consecuencia de pecado tiene una consecuencia que hay que repararla. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios y la justicia van juntas. Misericordia sin justicia es permisividad, y justicia sin misericordia es legalismo. Entonces, en ese panorama ya podemos decir que tenemos mucho que reparar. Es más, una persona diría, entonces, ¿quién va directo al cielo? Va directo al cielo solamente el que no tiene ya nada que reparar. No solamente el que está perdonado, sino el que no tiene nada que reparar de las consecuencias. No, pues entonces todos pasamos así parada segura ahí en el purgatorio. Tenemos que decir que la mayoría yo creo que nos va a tocar esa parte, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿se puede reparar aquí? Sí. Primero ya puse un ejemplo, por ejemplo, en el caso de robar o por ejemplo de un chisme. Yo tengo que restituir la fama de aquel que yo calumnié, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya está perdonado cuando yo dije, Padre, me arrepiento de haber calumniado, pero eso no basta. Eso basta para perdonar el pecado, pero no para reparar la consecuencia del pecado. Entonces, evidentemente, el hecho de resarcir el pecado, la consecuencia del pecado, va ayudando a purificar, a reparar esa parte. ¿Qué otras cosas pueden ayudar a reparar? Las obras de misericordia ayudan a reparar, las obras de caridad ayudan a reparar, y entre ellas, es aquí donde ya centro lo de la pregunta, el sufrimiento unido al sufrimiento de Jesús. Eso siempre tiene que estar claro. El sufrimiento por sí mismo no tiene valor. El sufrimiento solamente tiene valor tanto cuanto se une a los padecimientos de Jesús, porque desde ahí cobra un sentido el sufrimiento. Es un tesoro más allá, no solamente algo que soportar, es un tesoro. Entonces, en ese sentido, el hecho de las mismas enfermedades, ya no digo ni siquiera sufrimientos grandes, si uno aprendiera las propias incomodidades, a veces uno no puede aguantarse estar sin aire acondicionado, y tú dices, bueno, pues tampoco estamos que en el desierto, que nos vamos a morir, pero no aguantamos. Cuando uno sobrepasa y con paciencia y con amor esas cuestiones, pueden ayudar a actos de reparación. Y aquí una cosa clave para que yo creo que les va a motivar bastante a nuestros radio oyentes, a los radioescuchas, es nadie puede hacer algo para perdonar el pecado de otro. ¿Por qué? Porque depende de un acto de la voluntad de la persona. Si yo no me arrepiento, yo simplemente no seré perdonado, punto. Pero yo puedo hacer algo para reparar las consecuencias del pecado de otros, sí. Eso sí se puede hacer. Y eso es bien importante. Por eso hemos visto tantos santos que fueron almas reparadoras. Que tú dices, ¿pero qué están reparando si la vida de ellos es casi perfecta? Es que les duele que las faltas, que las consecuencias de los pecados de otros hieran a su Señor. Y entonces los padecimientos que hacen los ofrecen
para reparar las consecuencias de los pecados de aquellos que ni siquiera se quieren arrepentir, pero que causan su efecto. Estamos hablando, Cristian, de reparar el pecado de terceras personas, pero estamos hablando de gente viva. Las consecuencias. Pero gente viva y muerta, porque bueno, sabemos que podemos rezar, ofrecer por las almas del purgatorio, pero también por las personas que están aún aquí con nosotros. Sí, no, también. O sea, ¿por qué? Porque los efectos del pecado siempre permean. Esto lo decía también San Agustín. O sea, el pecado es expansivo. Es mentira eso de aquel que dice, pues déjenme ya, si yo me voy al infierno, yo me voy solo. No hay persona que se vaya al infierno solo. Siempre se lleva, disculpen la forma, entre las patas a varios. Como en el cielo. Nadie se va al cielo solo. Nadie. No hay santos egoístas. Toda persona que va al cielo fue porque ayudó a mandar a otros antes o porque viene jalando a otros después. Pero no hay santos egoístas, y el egoísmo de los condenados siempre se lleva entre las patas, disculpen la frase, a varios. Entonces, el pecado siempre es expansivo, y por eso uno tiene que tener esa responsabilidad. La oración de intercesión es básicamente eso. Cuando el Papa nos pidió, me acuerdo que en una de los primeros ataques que se iban a hacer a Siria, él convocó una jornada de ayuno y oración. Precisamente son vivos y está haciendo, bueno, nosotros tenemos espiritualmente una capacidad. ¿Por qué? ¿En qué se sitúa esto doctrinalmente o teológicamente? En el maravilloso principio, doctrina de la Iglesia, que es la comunión de los santos. O sea, nosotros tenemos un cuerpo, somos el cuerpo místico del Señor, en donde hay una iglesia triunfante que está intercediendo por nosotros, hay una iglesia militante que somos nosotros, y que nosotros ayudamos a la iglesia purgante, que a la vez, al ayudar a la iglesia purgante, se vuelven ellos tarde o temprano en iglesia triunfante. Entonces es una continua comunión en el cuerpo de Cristo, en donde los dolores no solamente físicos, sino espirituales y morales nos deben, bueno, San Pablo lo dice, ¿va? Si una parte del cuerpo está dolorida, pues todo el cuerpo sufre en ese momento, ¿va? Porque, y no se ponen a decir, pero yo soy pie, ¿qué tengo que ver con la mano? La mano quiso agarrar fuego y por eso se quemó, etc. No, pone de su parte, ¿va? Pone su parte para poder sanar. Entonces, sí, se puede, inclusive con esto del aspecto de las indulgencias, ya que viene el año de la misericordia y hay ciertas condiciones para ganar las indulgencias. Una cosa, las indulgencias, esto es mi opinión personal, no las apliquen a ustedes. Aplíquenlas a las personas principalmente que ya han fallecido, que ya han muerto. O sea, porque una persona que quiere ganar indulgencias como para hacer su botín y dice, no, pues para irse ganando salvación, no ha entendido la dinámica del Señor en ese cuerpo místico de olvidarse de sí mismo. Bueno, es el primer paso. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, ¿verdad? ¿Por qué no se puede cargar con la cruz? Porque no se ha dado el primer paso, negarse a sí mismo. Eso es automático. Cuando una cruz pesa demasiado, cuando una cruz ya no se soporta, es 100% seguro que el primer paso no se ha dado. Negarse a sí mismo, olvidarse de sí mismo. Yo con esto de la muerte de mi padre, yo le decía a mis familiares, principalmente a mi madre y a mis hermanos, les di algunas recomendaciones de cómo tolerar el aspecto del sufrimiento, porque inclusive si uno no sabe manejar el sufrimiento, sobre todo emocional y espiritual, puede afectar hasta el físico. O sea, a una persona de tan dolida le puede dar un infarto, y con corazón sano, hasta ese grado. Pero una segunda parte yo les decía a ellos, y no se les olvide, nosotros no somos los que estamos sufriendo más. O sea, ¿cuántos en ese mismo hospital que está mi padre, cuántos tienen el riesgo de irse sin gracia? Es decir, posibilidad de condenación eterna. ¿Cuántos están totalmente abandonados? O sea, porque a veces también uno se centra y uno cree que los dolores y más grandes dolores que son intensos, yo no los quiero minimizar, pero ¿te atreverías a decir que tú eres el que está sufriendo más? ¿Te atreverías a decir que tu situación es la más difícil? No. Entonces, eso me parece que cambia el cassette totalmente. ¿Por qué? Porque estamos padeciendo, pero con mayor razón, Señor, te ofrecemos esto, padecimiento, precisamente por aquellos que están pasando lo mismo o peor cosas que nosotros, pero no tienen el regalo de la fe. Porque qué infierno sería
Imagínense, o sea, si para nosotros que tenemos fe, la pérdida de un ser querido, la enfermedad de X persona, etcétera, es algo bien duro, imagínense, pónganle los zapatos esa misma situación a una persona que no tiene fe. Eso es un infierno. Y no compadecerse de eso es bastante egoísta por parte de nuestra parte. Y ahí entraría la misericordia. Totalmente. La misericordia que se debe de tener, lo que mencionaste de las indulgencias. Qué importante es pedir no para ganarnos nosotros esa reducción que pudiéramos estar en el purgatorio cuando Dios nos llame, sino por los demás, por los que ya están, por los que necesitan de esa oración, ya que los almas que están en el purgatorio tienen la oportunidad de salvarse a sí mismos. Somos nosotros los que estamos en la tierra, los que a través de nuestras oraciones, cuántas mujeres hermosas, cuántas mujeres valiosas no conocemos, Norma, tú y yo, Cristian, seguramente tú que desde jovencito estás en este hermoso ministerio como laico misionero, cuántas mujeres entregadas rezando el Santo Rosario. Qué importante sería ofrecerlo a las almas del purgatorio, como tú lo mencionaste. A mí me queda inclusive claro de que, por ejemplo, el éxito de la visita del Papa Francisco, cuando yo veía a esos congresistas llorando con el Papa Francisco, yo no lo miento, nada más que no he publicado por la muerte de mi padre, no he estado muy activo en mis redes sociales, pero estoy por publicar. 100% seguro, el éxito del Papa se debe también de un viejecito que muchos ya lo hemos olvidado, que está intercediendo en lo escondido, llamado Benedicto XVI. O sea, a mí no me queda duda de que ese impacto que tiene el Papa Francisco está patrocinado por esa dedicación, ese amor oblativo de un anciano escondido en un monasterio allá en Roma. ¿Cuáles fueron tus impresiones acerca de eso que acabas de comentar? El Papa y el señor que estaba ahí del Congreso, que estaba llorando. Ya. No, a mí me llegó esa impresión. Evidentemente es una acción del Espíritu Santo, pero lo primero que se me vino es, esto es fruto de la vida escondida de Benedicto. Porque básicamente siempre ha sido mi experiencia. Yo siempre le digo a la gente, mira, cuando se hacen retiros te quedas súper agradecido con los organizadores, con los que dieron el retiro, etc. Pero ¿cuántas gentes piensan en los monasterios de clausura? A mí me dan las gracias después de dar una charla. ¿Quién les va a agradecer a un monasterio de clausura? Primero, no te dejan ni entrar. Es una vida totalmente oculta, escondida, y todo el trabajo y toda la oración que hacen ahí no se van a llevar crédito ahí. Y el Papa San Juan Pablo II decía que por eso la vida contemplativa es uno de los pilares fundamentales de la Iglesia. Tiran eso y se cae todo. No entendemos esa mística, creemos que solamente los frutos vienen de los que damos la cara, ¿no? Nosotros somos muy apenas somos los que ponemos un poco, hacemos nuestra parte, ¿va? Pero no es más grande de la que hacen los que llevan una vida escondida en trabajo, en oración, etc. Amén, amén. Misericordia y humildad. Cristian Huerta desde Los Ángeles se está acompañando con nosotros. Nuestro teléfono en cabina 619-701-1123. Estamos llegando a la última parte del programa. Quédate con nosotros. Una breve pausa y regresamos. Cristian, hemos llegado a la última parte del programa. ¿Qué mensaje final les darías a esas mujeres, a esos varones, a esos jóvenes que nos están escuchando el día de hoy? Bueno, pues básicamente se quedan bastantes cuestiones en el tintero en el aspecto de la feminidad, porque salió un poco más el tema de la reparación, que Dios hace, él sabe por dónde mover las cosas, así que, pero si alguien quiere continuar, yo tengo un tema acerca de la feminidad, concretamente de esto, lo pueden encontrar en mi página, que es semperfiat.com. Semper es S-E-M de mamá, P de Pablo, E-R, y Fiat, que es F y latina A, T de Tomás.com, semperfiat.com, o en Facebook también encuentran en las redes sociales, y ahí pueden encontrar y profundizar más acerca de lo que se quedó en el tintero sobre la feminidad. Yo quisiera solamente terminar con un aspecto un tanto reflexivo del Génesis. ¿Qué se necesitó para hacer caer a la mujer? Que el mismo Satanás la tentara. No me queda duda que la crisis del matrimonio y la crisis de la familia, el demonio la tiene totalmente declarada a la mujer. ¿Por qué? Porque ¿qué se necesitó para que cayera el hombre? Una mujer. O sea, Adán nomás necesitó que Eva le llevara la manzanita y todo y ya. Pero a la mujer, ¿qué importancia tendrá la mujer en el plan de la salvación?
que el mismo demonio tuvo que ir a tentarla, tuvo que ir a atacarla. Entonces, si la mujer no se entera de que en ella Dios ha depositado un gran peso de la salvación que quiere dar a este mundo, pues seguiremos en la misma. En la medida que la mujer se entere que precisamente el demonio la ataca directamente, precisamente porque tiene una misión grande, empezaremos a cambiar esto. O sea, que se anime a no minimizarse en el aspecto espiritual, que no se vaya una tendencia de decir, bueno, yo tengo una buena autoestima. No, la mujer no tiene que tener buena autoestima, la mujer tiene que saberse que está llamada a la santidad. Y pues bueno, vamos a hacer una oración principalmente por Aurelio Peña y su familia, y por una pequeña que está pasando por un cáncer, por Valeria, que precisamente le vamos a encomendar la intercesión de una niña que está en proceso de beatificación, que murió de cáncer, una niña muy, muy buena, se llama Pilina Cimadevilla, bajo la intercesión de ella la vamos a poner. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú sabes los sufrimientos físicos, espirituales y emocionales que cada uno de nosotros está pasando. Te pedimos primeramente no la gracia ni de sanar lo físico, ni lo espiritual, ni lo emocional, sino que nos ayudes a entender que el primero que sufre y padece eres tú. Por lo tanto, danos la gracia de ser consoladores, reparadores de esos sufrimientos tuyos. Que pongamos a tu servicio nuestra enfermedad física, emocional y espiritual e inclusivemente, para que después sea que tú en tu voluntad esté la sanación y la salud. Señor, te pedimos que esa salud te sirva a ti, porque ¿para qué queremos, Señor, la salud si después pecamos saludablemente? Señor, danos la salud solamente si nos conviene, y quítanos inclusive, vamos a ser valientes, quítanos la salud cuando ésta la utilicemos para ofenderte. Señor, danos los bienes materiales que necesitamos, pero quítanos esos bienes materiales cuando los usemos para ofenderte. Danos todo lo que nos quieras dar, pero quítanoslo cuando lo usemos para ofenderte. Señor, no nos permitas que solamente te amemos por lo que nos das, sino por ti mismo, principalmente por ti mismo. Que sea la enfermedad o sea la salud, sea en el sufrimiento o sea en la consolación, todo absolutamente esté volcado a hacer tu voluntad. Semper fiat principalmente significa eso, siempre hágase tu voluntad. Por eso te decimos, amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. Amén. Cristian, queremos darte las gracias una vez más por habernos acompañado y espero en Dios que vuelvas a estar con nosotros. Gracias, un placer. Amén, un placer también tenerte aquí en cabina. Un saludito más para Guillermo Mozo, que nos mandó saludos a través de Facebook y te felicita por el programa. También Orlando López, su amiga Julissa Lizárraga. Nos despedimos, Dios me los bendiga. Nos vemos la siguiente.